amigos, buenos días. Hoy empiezo con el primer escalpelo y esta oportunidad no me la voy a perder. La voy a hacer celebrando, haciendo un homenaje pequeño, muy pequeño, al poeta Fernando Pessoa. El poeta que me iluminó, el poeta que me reveló que yo mismo quería ser, al igual que él, poeta y filósofo. Y además que también conviviesen en mí eso que yo llamo las máscaras de la tragedia griega, ¿no? Los roles, los heterónimos de Pessoa, Pessoa que además es un apellido muy curioso porque también significa esto, persona. Como todos sabéis, pues persona es el prosopón griego. Para mí lo es, no solo etimológicamente, sino esencialmente. Es decir, yo soy de los que creo que el concepto persona es inmensamente rico. Y yo ahí encontré en Fernando Pessoa pues no solo una revelación a los 16 años, como voy a narrar aquí, sino que además encontré pues una cosmovisión del mundo y de mí mismo, ¿vale? Entonces ahí nace, como voy a relatar ahora, Soje Polkain. A los 16 años descubrí a Fernando Pessoa, revelación, luz sombra que imantó mis propias luces y mis propias sombras, y en él descubrí algo que se hallaba en mí de un modo encubierto, quizás, inconsciente, el poder de la personalidad múltiple, la maravilla de ser otros, otras personas, otras máscaras, que bajo una misma cáscara de piel, de rostro, en el interior de una implacable coraza externa, divergen en voces contrapuestas, corazones diversos, formas posibles, plausibles. Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, no eran más que otras tantas figuras que se entrecruzaban en los pasillos de mi propio intelecto, aún de un modo preconsciente. La Oda Marítima, la Oda Walt Whitman, El guardador de rebaños, especialmente esta última que leí y releí hasta la fiebre nocturna, impresionándome desde un primer momento. Aquella lectura del guardador de rebaños, con mis 16 años, fue como la propia escritura de Fernando Pessoa, a través de su otro yo, Alberto Caeiro, páginas enteras de un tirón. Ahora habla Fernando Pessoa en sus propios escritos, refiriéndose a esto. Todo había empezado un 8 de marzo de 1914. Por ahí de 1912 me vino la idea de escribir unos poemas de índole pagana. Pergeñé unas cosas en verso irregular. Abandoné luego. Con todo, en la penumbra confusa, entreví un vago retrato, un poeta bucólico, un tanto complicado, y presentarlo como un ente real. Fue el 8 de marzo de 1914, comencé a escribir de pie, como escribo siempre que puedo, y escribí 30 y tantos poemas seguidos, en una suerte de éxtasis cuya naturaleza no podría definir. Fue el día triunfal de mi vida y nunca tendré otro así. Empecé con su título, El guardador de rebaños, y lo que siguió fue la aparición de alguien en mí. Eso mismo, en mi caso, al leerlo, al leer a Fernando Pessoa, al leer El guardador de rebaños, ocurrió conmigo. Ahí nació Soje Polkain. Quiero dedicarle un poema a todos los que me escucháis, de un libro que para mí es fundamental, es trascendental en mi vida. Es un libro abierto, llevo desde los 16 años escribiéndolo, con poemas desde entonces hasta ahora. Probablemente pase más años con él. Ya está bastante perfilado, estructurado, y este poema va inserto en ese libro que quizás algún día publique, llamado Portugal. Una auténtica cosmovisión, la mía, un auténtico acontecimiento, la revelación de un poeta como Fernando Pessoa y toda su obra en mí, y la aparición en mí mismo de otro yo, Soje Polkain, aquel cuya identidad quiso haber sido
y no pudo ser. Se titula Maravillosamente. Maravillosamente semeja todo cumplido, las deudas saldadas. Atrás, el paraíso inconsciente del infante, el brillo y asombro de la furiosa juventud, los cultos a Apolo y Dionisios, el inagotable amor, la casa familiar llena de tierna crianza. El pasado remonta con formas de célebre ruina ceñido a tus sienes. Todas las cosas son bellas a la vista y horribles en su esencia, mas tú, sin metafísico fulgir, reniegas de silenio su sentencia. Nada más lejos que claudicar, ex nihilo nihil fit. Ante ti sigue vívido el jovial preludio, el eterno encanto, la voz excelsa de los difuntos y el porvenir. Siempre has sido demasiado exquisito para la Grey, demasiado mundano para los iniciados. Eres el auriga de mi destino, oh tú, mi siamés, mi ser. Sí, no has venido aquí a arrodillarte, has venido aquí a conquistar, y hasta donde alcances, en horizontes nunca hollados, invocarás a Bukowski. Los dioses esperan para deleitarse en ti. Bueno, amigos, os dejo con este primer escalpelo de mi sección. Os animo a que os suscribáis al canal de YouTube El Mundo Según Soje Polkain y, en fin, hasta otra ocasión. Gracias por atenderme.